Amantes de lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Mucho gusto, darle la bienvenida otra vez a toda nuestra audiencia, pero no lo puedo hacer sin mi amigo Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muy feliz, muy contento y muy emocionado de estar aquí en esta mesa de debate contigo para poder platicar y para poder adentrarnos en estas cosas que nos encanta, que es el mundo de los conocidos, y también a la gente que nos escucha y que nos ve. Un saludo muy grande y esperemos que, estén pasando muy bien estas fechas, ya sean solos o acompañados. Pues bien, es cierto, ya estamos entrando a un mes donde el amor se estaba asomando de repente a finales de enero y ya llegó el día, sábado 14 de febrero. Creo que el relato que te quiero compartir tanto a ti como a nuestra audiencia el día de hoy queda ad hoc al proyecto y es una historia que no debe de pasar desapercibida, ya que al final se van a dar cuenta que es una historia que lamentablemente continúa, pero que el pasado, vaya, al momento de escucharlo, de investigarlo, de leerlo, es algo que no te puedes creer. Por lo regular, cuando nos fijamos en las demás personas, y en esta ocasión, en una relación o en una familia, tendemos a creer que son seres perfectos, tal vez por el camino que han recorrido. Pero detrás de esa imagen hay muchas cosas que no se cuentan, muchos secretos ocultos, muchas historias que hay detrás de cada persona. Sinceramente, el capítulo de hoy, hasta la fecha que estamos grabando, aún no tiene título. Sin embargo, es una historia típica estadounidense, donde en los suburbios aparentemente todo está bien, pero termina en tragedia. Con esta introducción, quisiera llamar tu atención, porque, repito, no sabía cómo abordarlo desde el principio, incluso desde el título, pero creo que con la intención que tengo el día de hoy es perturbarlos, que incluso en el amor, la oscuridad está presente. Bueno, qué bueno que empiezas por ahí, porque sí, así como lo mencionas, es difícil describirlo desde una palabra o una oración. Es muy complicado porque vamos a abordar temas que, si bien en muchas cosas son tabú aún hoy en día en esta actualidad que vivimos, y lo que tú mencionas, el hecho de que justamente en las zonas donde menos piensas que va a haber algún conflicto, que vaya a pasar algo mal o que vaya a salir algo mal, hay algo ahí escondido dentro de las penumbras que solamente está esperando el momento perfecto para salir, para poder darse a conocer y para poder generar un cierto morbo dentro de la gente, ¿no? Igual como lo mencionas, a día de hoy todavía no hay una conclusión como tal, pero va a ser impactante mencionarlo y hablarlo aquí dentro de esta mesa que tenemos. Pues bien, Ricardo, para poder dar inicio a esta historia me gustaría hacerlo con el título de La familia perfecta y contarte el contexto de la pareja que será protagonista de este episodio. Adelante. Karen Hendrick nació el 30 de julio de 1965 en Topeka, Kansas. Años más tarde, su destino se cruzaría con el de Craig Keller en los pasillos de la Universidad Estatal de Kansas. Él estaba a punto de cerrar su etapa universitaria en ingeniería. Ella apenas comenzaba la misma carrera. Entre libros, proyectos y largas horas de estudio, surgió una relación que pronto se volvió visible para todos. Eran admirados, envidiados, incluso amigos en común, metas compartidas y una promesa de futuro los convirtieron en la pareja más reconocida del campus. Al terminar ese ciclo académico, el rumbo de ambos pareció definirse con rapidez. A Craig y a otros dos recién graduados les ofrecieron atractivos puestos laborales en una empresa ubicada en Colorado. Apenas implicaba un cambio radical, dejar atrás todo lo conocido. Karen, profundamente enamorada, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Abandonó su propia carrera de ingeniería para acompañarlo, convencida de que el amor bastaba para sostener cualquier sacrificio. Se casaron el 28 de diciembre de 1985 y partieron, creyendo que el futuro los esperaba en los brazos abiertos. Los años siguientes parecieron confirmar esa ilusión. En abril de 1991 nació Emily, su primera hija. 2 años más tarde llegó Lauren, y en 1999, mientras Karen esperaba a su tercer hijo, Craig recibió una nueva oferta laboral, un puesto directivo en una multinacional de Waterford.
con un salario que prometía estabilidad y ascenso social. Aceptaron una vez más. Ese mismo año nació Sin, el único varón, y la familia se mudó a una casa nueva, más grande, acorde a su nueva posición. 5 integrantes, una economía próspera, hijos responsables y saludables. Desde fuera, todo parecía perfecto. Para sus amistades, eran el retrato exacto de la familia ideal. Éxito, orden y futuro asegurado. Nadie sospechaba que, detrás de esa postal, algo comenzaba a resquebrajarse. No hay momento exacto que marque el quiebre. No existe una fecha clara, pero un día la hermana de Karen, Lynn Denton, recibió una llamada que cambiaría su percepción para siempre. Era Karen. La conversación fue larga, densa, cargada de silencios incómodos. Del otro lado del teléfono, la fachada se desmoronó. Karen confesó que Craig ya no era el mismo hombre. Con el paso del tiempo, su comportamiento se había vuelto asfixiante, controlador. Le imponía normas rígidas. Esperaba que ella permaneciera en casa, aislada. Cada salida debía ser autorizada. Cada gasto, por insignificante que fuera, tenía que justificarse. Útiles escolares, alimentos, incluso frutas y verduras. Craig revisaba recibo por recibo, vigilando cada movimiento. La supervisión era constante, casi ininterrumpida. Dentro del hogar todo funcionaba bajo horarios estrictos impuestos por él. Incluso la intimidad había sido reducida a una cita programada, a las 8 de la noche, sin excepciones. Lo más perturbador era que, aun cumpliendo cada exigencia, la situación no mejoraba. Al contrario, se volvía más opresiva con el paso del tiempo. Tras aquella confesión, íntima y desgarradora, Karen tomó una decisión silenciosa pero crucial. Necesitaba un espacio propio, algo que no estuviera bajo la mirada de Craig. Así, planeó comenzar a asistir a un gimnasio local, aprovechando las horas en que sus hijos estaban en la escuela y su esposo en el trabajo. Un pequeño acto de libertad que marcaría el inicio de algo mucho más oscuro. Bien, Ricardo, con este primer apartado espero me puedas entender por qué era tan complicado abordar el tema del día de hoy. Tal vez suene un poco típico, repito, una familia perfecta, pero detrás hay algunas cosas que los demás no podemos ver con tanta facilidad. Pero repito, creo que todo comenzó bien. Creo que la típica historia americana. Dos jóvenes se conocen en la universidad, se enamoran, tienen trabajos estables, tienen una familia numerosa y un futuro próspero. Pero vaya, ¿quién diría que tan pronto una historia ya estuviéramos viendo la verdadera oscuridad por parte de Craig, con horarios muy exactos, rígidos, estrictos y dejando básicamente asfixiada a su esposa, Karen? ¿Qué opinas hasta este momento del primer apartado de el día de hoy? Creo que ya estamos ante el proceso de una gestación naciente de un problema grandísimo que, bueno, creo que ocurre en muchas familias, ¿no? Pero a este grado, en este punto en el que estás platicándolo, es muy, no sé cómo decirlo, pero no suena tan fuera de la realidad que muchas generaciones han vivido ya en pasado, ¿no? Esta parte del machismo, del propio machismo que llega a existir, ¿no? Que muchas veces se llega a romper al principio, ¿no? Y con el paso del tiempo, si es que no hay un control, una comunicación entre dos personas, termina tomando el poder uno, ¿no? Que pues eventualmente la mayor parte de las veces es el hombre, ¿no? A pesar de que hay otros casos que es totalmente lo contrario, pero en este caso precisamente, pues como lo acabas de mencionar, es que la típica historia americana, pero creo que también es la típica historia de cualquier parte del mundo, ¿eh? O sea, a lo mejor en el contexto en el que lo ponemos, bueno, en la parte de que pues somos un poco ad hoc a ciertas historias, ciertas novelas, ciertos libros, ciertas películas, pues te das cuenta que va con la misma temática, ¿no? Se me hace muy, no solamente opresivo o asfixiante, como lo pone así en este contexto, sino que, bueno, o sea, aquí la misma Karen pues, se está poniendo en un predicamento por sí misma, ¿no? La libertad pues no es negociable, no se tiene que negociar, ¿no? O sea, simplemente, ok,
hay que construir una forma, una vida en la cual pues yo también pueda tener un espacio donde pues me pueda tener una libertad, ¿no? Y aparte, más que nada, con este modelo exactito de la misma familia, de la ama de casa, de que tiene que estar ahí atendiendo a los hijos. Pero, wow, qué perturbante es que te pongan un horario para el sexo. Creo que desde ahí, yo creo que podríamos empezar a partir de que desde ahí ya estaba mal, ¿no? Desde ahí estaba mal. Creo que Craig lo único que quería era un objeto, simplemente para no estar solo en cierto punto. Sí, y ¿sabes qué es? Es un poco... No sé cómo mencionarlo, pero se me hace bastante familiar a muchas historias que he escuchado de ese estilo de amistades mías, ¿no? Que literalmente, pues ven, despáchate y al final del día, pues ya, ¿no? Se saciaron las ganas por parte del hombre, que creo que es algo que está muy mal ya desde ahí, ¿no? O sea, no solamente en la historia, sino en cualquier punto de la sociedad. Y creo que esto es un parteaguas como para que pues todo esto se pueda descontrolar muy fácilmente, ¿no? Pueda haber ciertas rupturas dentro de una relación que parecía perfecta ante los ojos de la sociedad, y que por eso lo vuelvo a repetir, se está gestando desde aquí algo mucho más, no sé, escalofriante. Con este control por parte de Craig, creo que era obvio, como tú lo mencionas, que algo más iba a pasar, y quisiera compartírtelo porque a continuación es donde las cosas empiezan a cambiar de una manera drástica. Vale. En este momento, como te lo había mencionado anteriormente, Karen empezó a buscar otras alternativas para hacer la libertad. En esta ocasión fue un gimnasio. Aquel gimnasio terminó por alterar el curso de su vida. Poco tiempo después de comenzar a entrenar, le ofrecieron convertirse en instructora. Karen aceptó sin pensarlo demasiado. No era el futuro que había imaginado para sí misma, pero representaba algo invaluable, una razón para salir de casa, un respiro, una grieta de la rutina que la asfixiaba. Poco a poco estaba levantando ese diminuto territorio personal, ese metro cuadrado de libertad que tanto necesitaba para volver a saborear la existencia. Cuando Craig se enteró, la reacción fue inesperada. Lejos de oponerse, le dijo que le pareció una excelente idea. Eso sí, nada debería cambiar en lo esencial. Karen seguiría siendo responsable de los niños y del funcionamiento impecable del hogar. Bajo esas condiciones, la libertad era aceptable. Aún así, para Karen fue una pequeña victoria, una alegría discreta pero real. En ese nuevo entorno conoció a Sonny Ruiz, otra entrenadora personal. Sonny era un poco más joven, pero entre ellas surgió una conexión inmediata. Compartían confidencias, risas y una complicidad que creció sin pedir permiso. La amistad se volvió indispensable y con el tiempo, a comienzos de 2008, cruzó un umbral silencioso. El afecto se transformó en algo más profundo, más íntimo. Karen sabía que no podía seguir ocultándolo. Lo que sentía era demasiado grande para callarlo. Decidió hablar con su marido, aunque el miedo la acompañó durante cada palabra que ensayó mentalmente. Temía su reacción. Sin embargo, una vez más, Craig lo desconcertó. Dijo que no tenía inconvenientes, siempre y cuando él formara parte de la vida sexual de ambas. A partir de ese momento comenzó a enviarle flores y mensajes a Sonny, gestos que no nacían del afecto, sino de una intención clara. Craig no veía una relación, veía una fantasía. Insistía en la idea de un trío, como si todo pudiera reducirse a un juego diseñado a su medida. Pero ni Karen ni Sonny deseaban eso. Para ellas, aquel vínculo significaba algo muy distinto, algo que Craig no estaba dispuesto a comprender. Cuando Craig terminó de aceptar que jamás lograría integrar a Sonny en su vínculo con Karen, tomó una decisión tajante. Aquella relación debía terminar. No lo sugirió, lo dictó. Sin embargo, Karen y Sonny ignoraron la orden. Continuaron viéndose, desafiando en silencio el control de Craig que intentaba imponer. Fue entonces cuando, por primera vez, la idea del divorcio comenzó a tomar forma en la mente de Karen. Ya no era un pensamiento fugaz, sino una posibilidad real. Craig, percibiendo el riesgo de perderlo todo, optó por una solución drástica. Si no podía controlar los sentimientos, controlaría la distancia. Movió piezas, buscó oportunidades y consiguió un puesto inmejorable en Columbia, en Missouri, como director de Columbia Water and Light.
El cargo era prestigioso, el salario exorbitante. De hecho, se convertiría en el empleado mejor remunerado de toda la ciudad, un triunfo profesional y una huida cuidadosamente planeada. En junio de 2008, la familia empacó su vida y se mudó. Craig había colocado entre Karen y Sonny 1,200 kilómetros de separación. Estaba convencido de que, con suficiente distancia, todo volvería a su lugar, que aquel desliz quedaría enterrado como un error pasajero, una historia incómoda que el tiempo borraría. Pero la distancia no rompió el lazo. Karen y Sonny siguieron unidas a través de mensajes, llamadas nocturnas, encuentros esporádicos que desafiaban la geografía. Lo que Craig intentó apagar con kilómetros sobrevivió en secreto. Mientras tanto, dentro de la nueva casa, la relación entre Craig y Karen se deterioraba con rapidez. Las discusiones se volvieron constantes, la convivencia irreparable. Lo que alguna vez fue admirado con un matrimonio ejemplar, ahora se había transformado en algo corrosivo. Una relación marcada por el control, el resentimiento y una toxicidad que ya no podía ocultarse. Bien, Ricardo, como nos podremos dar cuenta, obviamente Karen empezó a vivir la vida y encontró ese amor que no tenía en su casa, en otra persona. Válido en todo sentido por la forma en que Craig era con ella. Esa parte asfixiante dentro de la casa en algún momento tenía que estallar. Y acá es algo muy importante porque es donde el amor sale a relucir, es donde el amor sale a salvar a Karen por unos instantes, sí, donde empieza a sentir lo que con Craig jamás pasó por la forma en que era. Sin embargo, esto, como nos podremos dar cuenta, tuvo algunas consecuencias. En su momento, Craig pensaba que podía cumplir una fantasía, pero lo que no sabía es que era verdadero amor, no era un desliz, era verdadero amor, y nos dimos cuenta que para él eso no debía de existir, no iba a ser un impedimento para seguir teniendo el control. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionaste toda esta parte, y acabas de mencionar algo bien importante, el control. Me gustaría citar un psicoanálisis que muchos psicoanalistas, valga la redundancia, han hecho hincapié. Hay muchas relaciones que inician en la adolescencia y fueron fructíferas con el paso del tiempo porque el hombre adquiría el poder del hogar, por decirlo así, ¿no? Era el que proveía, era el que tenía las herramientas, pues la figura varonil, ¿no? Esta parte viril que debe de tener un hogar, se supone, ¿no? Según los estándares de antes. Pero muchas de estas relaciones se volvían muy complicadas con el paso de los años, ¿no? Muchas mujeres se quedaban allá atrapadas, a veces por el miedo a la soledad, a veces porque, como en este caso, encontraban algunas otras vías para explorar su libertad, ¿no? Y otras tantas porque en la faceta dentro de lo que fuera pasando fuera de su hogar, no era visible, ¿no? Entonces, ¿por qué lo recalco? Porque estamos tomando que se conocieron desde la universidad. Y si te das cuenta, el carácter, el temperamento, la madurez y pues, la personalidad con la que vas a convivir ya en tu vida adulta, que se va transformando y que va evolucionando, no la construyes hasta después de los 27, 28 años aproximadamente, según los psicoanalistas, ¿no? O sea, como que ya tienes muy claro y definido pues, quién eres, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, estoy notando que ese patrón que explican, que he estudiado, sí es muy cierto, sí es muy concreto. O sea, que realmente sí, o sea, en esos años, pues Craig tenía Keller, tenía como este poder, ¿no? De decir, ok, pues yo soy el que provee, yo soy el que está ganando dinero, yo soy el que administra, yo soy el que pues tengo un control sobre estas situaciones, y por eso se tomó el mando. No sé tú qué opinas. No, sí, desde el principio, si te das cuenta, en la historia universitaria se muestra como la pareja perfecta, y en cuanto llegó la primera invitación a un trabajo formal y de una ganancia, fructífera para toda la familia, o en ese momento para ellos dos, te das cuenta que el bando de la decisión formal siempre estuvo en él. Sí, exacto. Entonces, como él tenía el poder de muchas determinaciones, pues lógicamente Karen se empezó a
no sé cómo decirlo, o sea, es como si tú mismo te pusieras las cadenas y tú mismo apretaras el candado. Y cuando ya quieres liberarte, las llaves no sabes dónde quedaron, ¿no? En este tipo de decisiones, ¿no? Y en aceptar las decisiones. Y no me sorprende lo que terminó pasando con ella y con Sonny al final del día, ¿no? Digo, pudo haber pasado hasta con otro hombre, o sea... La verdad, el género no importa, sí, acá es amor y ya. Sí, es amor y ya. Y vuelvo a rescatar lo mismo que te dije hace un momento. Sí, el enamoramiento del adolescente, porque hay que recordar que todavía la universidad es una adolescencia. Todavía es un parte de adolescencia, pero que ya estás entrando en la vida adulta, ¿sale? Entonces, el enamoramiento del adolescente tiende a ser muy impulsivo. Intenso. Sí, o sea, no mides consecuencias, no estás consciente de muchas decisiones, sustentamos mucho que pues todo va a ser color de rosa, todo va a ser bonito, ¿no? O sea, y esta parte de la emocionalidad, creo que la misma experiencia te lo va dejando en claro que no es suficiente. No es suficiente porque hay muchas decisiones a largo plazo que se tienen que tomar y que todo lleva un proceso, ¿no? No solamente pues, nos casamos a la universidad y ya, ¿no? O sea, me gradué y nos casamos, o sea, no, hay muchas decisiones que están de por medio que se tienen que ir tomando con el paso de un proceso de muchos años. Entonces, por eso te digo, no me sorprende porque en esta edad es cuando realmente ya te enamoras consciente. O sea, rebasando ya entre los 28, 30 años, ya te enamoras realmente como tiene que ser, ¿no? Y ya lo haces con una madurez distinta. Entonces ya no es una decisión así al ahí voy. Es una decisión ya muy consciente, ¿no? Ya es con total conciencia de qué va la otra persona, qué tiene, qué me ofrece, qué podemos tener juntos. O sea, y creo que es algo que encontró también ella, porque aparte compartían, pues no sé, tú acabas de decir, tenían una relación tan profunda porque eran confidentes, se podían contar cosas, y pues se llegó a otro punto, ¿no? Que ya es estar íntimamente. ¿Sabes qué me sorprende? Que todavía su esposo de Karen las quisiera incluir. Como que dijera, pues hacemos un trío, ¿no? Empezamos a tener ya entre los tres, ¿no? Como una fantasía. Entonces ya te habla de todo lo que se había formado por este control que él tenía, ¿no? Sé que iba a poder fácil manipular a cualquier persona de su entorno mientras Karen estuviera involucrada. Ajá, y aparte, ¿sabes qué? El poder adquisitivo que ella tenía, ¿no? Muchas veces pensamos, y lo dice la vieja frase, con dinero baila el perro, pero hay que ver qué tipo de raza es el que baila, ¿no? Y aquí te das cuenta que no es así, ¿no? Porque a pesar de que sea una fantasía y todo, por él te puede decir, yo te puedo llevar champán, te puedo llevar esto y esto, y te das cuenta de que no todos los perros bailan con dinero. No, además dijo, la respuesta de Sonny fue tajante. A ver, yo no estoy pensando en lo mismo que tú, simplemente me enamoré de tu esposa. Sí. No hay de otra, es amor, se acabó, yo quiero iniciar algo con ella, y si tú eres el impedimento, a tal punto en que Karen realmente pensó en el divorcio, creo que habla de algo real, no algo pasajero, algo que realmente sentían las dos. Y justamente al sentirse tan ya temeroso, como tú lo explicaste, sentir que ya el campo propio ya puede ser invadido y que lo pueden colonizar, toma la decisión de irse. Claro, con un sueldo, ponme tú lo que gane. Por eso lo dije al principio, que el amor no es suficiente, pero el dinero tampoco lo es. Entonces, ¿cómo separas un lazo que está tan unido, ¿no? Que está dispuesto a correr todos los riesgos, ¿no? Entonces, hay muchas frases que podría citar ahorita, pero dicen por ahí, miles de kilómetros de distancia nos podrán separar, pero cuando algo realmente es verdadero, como tú lo mencionas, es difícil de romper. Bien, Ricardo, creo que el amor aquí está más que claro. Y también el amor puede causar muchos problemas, pero en esta ocasión no por su unión, sino por lo que pasó. Mencionas algo muy, muy importante al principio. Creo que una pareja lésbica en ese momento era un tema tabú. Y creo que para el tipo de familia, como lo hemos platicado, familia perfecta, hombre-mujer, numerosos hijos, dinero, etc., creo que era algo que para él, socialmente hablando, mencionando a Craig, no era, ¿cómo mencionarlo?, algo apto para la sociedad, ¿no? Entonces tenían que seguir demostrando que eran la pareja perfecta, pero aquí es donde todo se empieza a romper. Okay. Para cerrar el año 2008, los Keller regresaron a Waterford, la ciudad que alguna vez habían llamado hogar, invitados a una fiesta organizada por viejos amigos. El ambiente estaba cargado de nostalgia, rostros conocidos, vecinos de toda la vida, recuerdos compartidos. Entre los asistentes se encontraba Sonny,
Nadie imaginaba que aquella reunión marcaría un antes y un después. El alcohol corrió sin freno y con él las miradas se volvieron más agudas. No pasó mucho tiempo antes de que varios notaran lo inevitable. Karen y Sonny permanecían demasiado cerca. Gestos mínimos, silencios prolongados, una intimidad imposible de disimular. Aquello que había sido un secreto terminó por mutar en rumor, y el rumor en chisme incendiario. Craig lo percibió todo. Cada susurro, cada mirada ajena fue una bofetada pública. La humillación lo atravesó. Al abandonar la fiesta, la tensión estalló. La discusión con Karen fue brutal, descontrolada. En medio del forcejeo, él la empujó con violencia. Karen cayó y su cabeza golpeó contra el pavimento. El escándalo fue inmediato. Desde ese momento, ya no se habló de otra cosa. Días después, Karen tomó una decisión irreversible. Le comunicó a Craig que quería divorciarse. Se mudó a otra habitación, marcando una frontera dentro de la misma casa. Para Craig, aquello fue una pérdida de control absoluta. Entró en una espiral de desesperación. Pasó horas llamando a familiares, amigos y conocidos, buscando aliados. Quería que convencieran a Karen de quedarse. En sus relatos, ella parecía como una amenaza. Decía que pretendía irse con otra mujer, que era un mal ejemplo para los hijos, que buscaba quedarse con su dinero y arrebatarle la custodia. Para Lynn Denton, la hermana de Karen, la situación era clara. Karen no estaba huyendo por capricho, estaba escapando de un maltrato constante. Y si había encontrado a Sonny cuidado y refugio, el género era lo menos importante. El 26 de enero de 2009, Sonny decidió intervenir. Cansada del acoso, le escribió directamente a Craig. El mensaje fue frontal, sin adornos. Le pidió que dejara de hostigar a Karen. Le recordó una verdad incómoda. Su esposa no era feliz a su lado. No puedes forzar, amenazar o humillar a Karen como lo hiciste ayer y esperar que te ame por eso. Ella no te ama, Craig, escribió. Mientras tanto, los hijos observaban en silencio cómo el hogar se desmoronaba. Emily, con 18 años, había comenzado la universidad para estudiar farmacia. Lauren, de 16, seguía en la secundaria de Columbia High School. Ambos tocaban instrumentos y cantaban en una banda junto con sus amigos. El menor, Sin, de apenas 10 años, aún asistía a la escuela primaria. Los tres eran testigos involuntarios de discusiones interminables, de gritos que atravesaban paredes y de un clima que asfixiaba cada rincón de la casa. Nada funcionaba puertas adentro. Para marzo de 2009, la situación alcanzó un punto alarmante. Tras otro episodio de violencia, Craig fue arrestado. Su defensa fue minimizadora. Aseguró que solo la había sujetado con fuerza porque ella se resistía. Karen no retrocedió. Denunció formalmente y mostró los moretones, las marcas, las heridas visibles. Declaró con una claridad estremecedora: He aprendido con el tiempo que él es capaz de usar la fuerza. A veces el problema era el dinero y yo mentía sobre los gastos. Otras veces era el sexo. Decidí que era más fácil darle lo que quería cada noche que rechazarlo. Cuando no lo hacía, me forzaba. Temo que esto escale hasta que alguien resulte gravemente herido. Presentó cargos y abandonó la casa junto a sus hijos. Podría decirse que su intuición fue certera. Lo trágico es que nunca sabremos si tuvo tiempo suficiente para comprender qué hacer con ese presentimiento. Una pequeña alerta de spoiler ahí, sin embargo, más adelante vamos a ahondar en el tema. Pero ya vemos, como tú lo mencionaste, qué pasa cuando alguien ajeno está invadiendo tu lugar de poder. Te sientes desconsolado, te sientes traicionado, te sientes en esta ocasión y con toda la intención de un sarcasmo, pues ya no eres el macho alfa del hogar. Sin embargo, alguien ya te está quitando a quien supuestamente amabas y no solo eso, ya te está quitando a tu familia. Pero realmente no quitando, simplemente tú hiciste todo eso, fueron consecuencias de tus actos. Pero bueno, ya vimos que el amor no se puede negar, tampoco se puede ocultar. Esa noche en la fiesta, volviendo al que llamaron hogar, se dieron cuenta que realmente la familia perfecta era una fachada.
La realidad, repito, era más oscura y esto apenas está empezando. Sí, ¿sabes qué? Me gusta mucho hacer esta comparativa con algunas otras cosas para que la gente lo pueda entender a dónde van mis comentarios, pero me recuerda mucho al pintor austriaco en este aspecto, ¿no? Un hombre que tenía el total control, total poder en un cierto periodo de la historia, ¿no? Dentro de el segundo conflicto más grande dentro de nuestro planeta. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué lo cito? ¿Por qué lo veo así? Porque tienes unos años el poder, tienes unos años el control, pero cuando se te revelan las fuerzas o cuando empiezas a obtener aliados que te empiezan a proteger, empiezas a ir perdiendo terreno y empiezas a caer en un caudal de locura, ¿no? De malas decisiones, de malas situaciones, de malas palabras. Hay algo que es bien cierto. Muchas veces las cosas que hacemos y decimos son conscientes, ¿sale? Hay pocas veces que puedes basarlo en que fueron inconscientes, ¿no? Que es algún estupefaciente, que es como lo es el propio alcohol, algunas otras cosas, pero pues tiene que llegar a un cierto límite, a un cierto nivel, ¿no? Para que puedas justificarlo. Creo que la primera alerta estaba desde la reunión, ¿no? Digo, a final de cuentas, si era un secreto a voces, al principio creo que había estado de acuerdo. Y mencionaste algo muy importante que yo pensé desde antes de que empezaras a abordarlo: la humillación pública que iba a recibir, porque iba a ser dejado por una mujer, ¿no? Y creo que, si según el orgullo de hombre que se supone debemos de tener, pues era más que lógico que se iba a derrumbar, ¿no? Aparte porque yo creo que también estaba ya esta parte de la posesión, ¿no? De verla como objeto y no como persona, ¿no? Si hubiera sido a lo mejor lo suficientemente, no sé cómo decirlo, pero consciente de lo que quería su pareja, o en ese momento la que ya iba a ser su expareja, pues lo hubiera soltado de inmediato, ¿no? Porque creo que ya inclusive también está en juego esta parte de la dignidad. Digo, así yo lo digo, así abiertamente yo lo digo. Creo que ya está en juego esta parte de la dignidad. Desde que te dijeron que ya te están, pues ya están poniéndote el cuerno, ¿no? Por decirlo de algún modo, de manera coloquial. Creo que desde esa parte ya se tenía que haber ido, ¿no? Él mismo había dicho, ¿sabes qué? Perfecto, haz tu vida, yo me voy, te doy el divorcio sin problema y no me interpongo, ¿no? Pero se interpuso desde el primer principio, ¿no? Y puso el primer obstáculo, que era, pues me quiero involucrar, ¿no? Siento que también no solamente va la fantasía, sino también la dependencia. Un poco, sí. Si lo ves de ese modo, ¿no? Porque también aparte de que juega también mucho el qué dirán. Siempre juega el qué dirán y creo que más en este tipo de familias, ¿no? Que o sea, a lo mejor empiezas sin tener mucho, pero conforme vas teniendo más y más y más, el qué dirán de por qué te divorciaste, el qué dirán de con quién te dejaron, el qué dirán por qué fue la situación, que generalmente es el hombre el que termina abandonando a la mujer por otra pareja, ¿no? Pero en este caso, que es totalmente lo contrario, el qué dirán creo que se está jugando un factor muy grande, ¿no? Lo estamos viendo con las llamadas que hace para buscar aliados y con la narrativa que él mismo pone, ¿no? O sea, yo creo que no solamente es la costumbre, no solamente es la dependencia, no solamente es el control, la posesión, porque todo eso ya lo perdió, o sea, a excepción de la dependencia. De hecho, también es mancillar su propia dignidad, ¿no? De que, bueno, ya te dijimos que ya no. Sino que la parte de la humillación lo llevó a este punto, ¿no? O sea, sacar realmente su lado más oscuro, su lado más siniestro, que creo que todas las personas lo tenemos de algún modo, otros en mayor o menor medida, pero que está ahí guardado, ¿no? La cuestión acá creo que, si yo te lo estoy sincero, creo que a pesar de que ya estaban todas las red flags, como las conocemos, pero creo que estas se pudieron haber evitado si Craig, aparte de que es un narcisista, es un controlador, hubiera tenido la suficiente dignidad como para decir, pues ya, ahí murió, ¿no? Entonces es lo que te decía yo, juega mucho el papel del todo lo que evitaste crecer por una decisión, ¿no? Pero es que en esta ocasión no le puedes pedir a alguien eso cuando en realidad siempre fue así desde el primer instante, ¿no? Entonces es imposible que en algún momento pudiera entender que ese lugar ya no era para él. Y repito, básicamente las consecuencias de todas las decisiones que él conscientemente tomó. Sí. No hay otra manera. No le puedes pedir a alguien
Dignidad cuando nunca supo qué es, y no creo que la palabra dignidad sea la adecuada porque a él no le importaba eso. Pero sabes que yo siento que en ese aspecto sí puede influir, O sea, lo que voy es que creo que la parte de que... a lo mejor lo que no ronda es tanto la dignidad, pero sí la parte del control. Sí, por eso, el control, no la dignidad. Pero yo creo que pierdes control cuando recuperas tu dignidad. Sí y no, porque siento que él nunca la tuvo. Bueno, sí puede ser también, ¿no? Desde el momento que ya le habían dicho, ¿no? O sea, es lo que te digo, o sea, por eso te lo menciono, o sea, desde el primer momento que te lo dice, pues te tienes que haber ido. ¿Sabes qué? Yo siento que también esta parte del control es la más importante, Por eso te digo, la dignidad realmente creo que no existe en este parlamento. Simplemente Sonny, al meterse a su casa por la puerta de atrás, como una amenaza constante, y repitiendo de manera directa, ella no te ama. Incluso creo que el tema del amor queda de por medio, porque es de ya no va a estar aquí, ya no va a estar bajo control, ya lo estoy perdiendo. Repito, creo que la dignidad ya no tiene que ver aquí. Básicamente creo que nada más es el narcisismo y el control. Sí, y aparte cuando tienes un control de más de 15 años. O sea, imagínate que a lo mejor esa costumbre también. Pero bueno, yo siento que hay muchos paradigmas acá, pero realmente ya estamos entrando a un lado mucho más oscuro de la historia. A lo mejor pudo haber quedado hasta acá, pero pues si por algo es que todavía no le ponemos un final es porque lógicamente van a transcurrir otros hechos que nos van a poner peor. Pues en efecto, Ricardo, obviamente creo que si a ustedes ya no les quedó claro qué tipo de persona es Craig, con lo que les voy a contar a continuación va a quedar más que claro, y es donde empieza ya a asomarse un poco el final, un final que, vaya, tú bien lo dijiste, pudimos habernos ahorrado. Durante ese periodo, Craig fue evaluado por un psiquiatra, quien diagnosticó un cuadro depresivo y le recetó medicación. Sin embargo, Craig tomó una decisión silenciosa y peligrosa. Nunca los ingirió. La ayuda estuvo ahí, pero fue ignorada. Las hijas no dudaron en posicionarse del lado de su madre. Para ellas, lo único importante era verla bien, verla libre. Incluso viajaron junto a Karen y su nueva pareja. Sonny, sin ocultar su apoyo, y Craig interpretó ese gesto como una traición imperdonable. Desde entonces cortó emocionalmente con Emily y Lauren. A partir de ese momento, solo quiso ver a su hijo menor, Sin. Con el paso de los días, su comportamiento comenzó a descomponerse sin disimulo. Una tarde irrumpió en la casa donde Karen vivía con los chicos para instalar cámaras ocultas y espiarla. En otra ocasión, destrozó los neumáticos de su automóvil y cortó todos los cables visibles en el exterior de la vivienda. No se detuvo ahí. Hackeó los correos electrónicos de Karen y en un gesto cruel y desquiciado empezó a decirle a sus propias hijas que tenían los cuerpos podridos. El caos era absoluto, una caída libre sin frenos. El miedo terminó por imponerse. Karen denunció cada uno de esos episodios ante la policía. Sabía que aquello ya no era solo acoso, era una amenaza constante. La mente de Craig seguía resquebrajándose frente a todos. Comenzó a dormir en su oficina y sin previo aviso abandonaba su puesto de trabajo para ir a vigilar qué hacía Karen. Hostigaba a sus compañeros mostrándole fotografías familiares, repitiendo la misma historia una y otra vez. Su obsesión era evidente, incómoda y enfermiza. En septiembre de 2009, Bill, su jefe, decidió intervenir. El deterioro era insostenible, le pidió la renuncia. Le pagaron 3 meses de sueldo y lo despidieron. Craig no tuvo alternativa. Ingresó a vivir con sus padres, sin empleo, sin estabilidad y sin futuro inmediato. No podía afrontar las hipotecas y aún así debía transferirle a Karen $3,000 mensuales para la manutención de los niños. Había destruido su matrimonio, fracturado la vida emocional de sus hijos y sepultado su carrera profesional. Sin embargo, lejos de detenerse, seguía atrapada en una espiral de rencor que se alimentaba a sí misma. Y todo esto culmina en las vacaciones de Acción de Gracias en 2009 que marcaron, repito, otra ruptura. La familia pasaría la festividad separada. Lauren y Emily viajarían con su madre Karen, de 44 años, y su tía Lynn. Sin, en cambio, permanecería con su padre. Karen aún conversaba una esperanza obstinada, reunir a sus 3 hijos. Por eso organizó una visita a la casa de la abuela Dorothy Waite, de 89 años, bisabuela de los niños, quien vivía en Burlingame, Kansas. El plan era para el día siguiente. El viernes 27, Karen fue a buscar a Sin. El niño dudó. Quería quedarse más tiempo con sus abuelos paternos. Pescar, cazar, sentirse niño sin tensiones. Pero Karen insistió. Dorothy era muy mayor y deseaba verlos.
Sería un reencuentro familiar. Estarían todos juntos aunque fuera por unas horas. Sin aceptó. Tomaron el camino hacia Burlingame. Con Craig, mientras tanto, la situación seguía siendo crítica. Tiene una audiencia judicial programada para enero de 2010 por las agresiones cometidas contra Karen. A pesar de todo, ella seguía aferrada a una idea ingenua, que el tiempo calmaría las aguas, que la tormenta pasaría. Karen no conocía una profundidad a la que puede descender la rabia cuando se instala en una mente oscura. Imaginaba hasta dónde podía arrastrar a todos consigo. Bien, Ricardo, como te lo comentaba acá, básicamente el control por parte de Craig debía de ser absoluto. Una vez que pierde todo, incluso a sus propias hijas, o sea, imagínate odiar ya a tus hijas por una decisión que tomaron, que es totalmente respetable, y él mismo se encargó de fracturar toda relación que tenía, al grado de, pues, quedar totalmente solo. Y bueno, también ya vemos un antecedente psiquiátrico, ya una pequeña depresión, pero que él mismo conscientemente decidió ignorar para darle más importancia a devolver el control. Para mí al menos no es normal que vayas a la casa de tu expareja y todavía tengas que pocharle las llantas, tengas que poner cámaras. Insisto, el control, una vez que lo perdió, hizo que también él se descontrolara. ¿Sabes qué estoy viendo? O sea, y hace un momento omití la parte de las agresiones porque lo volviste a mencionar. Creo que desde ahí ya teníamos una parte importante de la historia, ¿no? Y aparte de que la misma Karen afrontó sin miedo la denuncia de estas acciones, ¿no? De estas actitudes. Estamos hablando de una época donde, si bien ya estábamos creciendo en este aspecto de las leyes de protección contra la violencia a la mujer, todavía no estaban como muy sedimentadas al 100%, ¿no? Ya existían, pero todavía no se tomaban con una cierta gravedad, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo más de una señal de alerta. O sea, son bastantes señales de alerta, ¿no? Algunas perceptibles y otras imperceptibles. Entonces, creo que el mismo hecho, o sea, lo diagnostican con depresión, pero uno diría la depresión sería de ya no está conmigo, ya no viene aquí, ya no sigue. A título personal te lo podría especificar que esa sensación de un hombre que es de ese tipo de personalidad lo he vivido cerca también, ¿sale? Con una persona que tú y yo conocemos. Entonces creo que en ese aspecto sí te das cuenta que cuando pierdes el control ya no te interesa tanto la pareja. O sea, lo que te interesa es permanecer con el control. Y eso es lo que quieres, ¿no? Entonces aquí no viene una depresión porque se haya ido ella, sino por lo que te digo, esta propia autohumillación que ya está existiendo, ¿no? Que pues ya no pudo mantener las cosas en orden. Ahora hasta perder su trabajo. O sea, eso ya es una obsesión. Por eso te comentaba, la dignidad ya no tenía nada que ver, porque incluso la pudo demostrar después. Te digo, al menos en su diccionario no existía. Exactamente. Ya era control, o sea, el control realmente lo apoderó. Fue enfermizo. No, y desde el punto de que pues ya estaba medicado y que tenía ahí un punto de inflexión para pues estar medianamente tranquilo, ¿no? Al menos para calmar. Sí. Para calmarse, pero lo decidió ignorar por completo. Porque imagínate, si hubiera sido otro escenario, se hubiera calmado realmente, se hubiera meditado, a lo mejor ya no recuperas a tu esposa, ¿no? Pon tú que a lo mejor ese era el objetivo, que no lo es. Tú y yo estamos conscientes que no lo es. Pero pon tú que ese fuera el objetivo. Si hubiera sido el objetivo, acepta la medicación y busca tratar de resolver las formas de forma pacífica, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Se atrapa en su umbral, se atrapa en su espiral y no hay un avance hacia arriba, sino es un descenso hacia el mundo de la locura, ¿no? Entonces, qué gañán aparte, porque es vigilarla, es hacerle sin fin de... La vida imposible. Exactamente. Hacerle complicada su existencia. Todo con tal de, no sé, un desquite, un problema de pensamiento, enfocarte tanto en eso. O sea, no solamente es una depresión, también es una ansiedad, ¿no? Pero es una ansiedad como de volver a recuperar lo que tenías. Como ya no lo estás pudiendo recuperar, te va absorbiendo y buscas decisiones mucho más críticas, ¿no? Entonces, creo que para rematar, el hecho de que hasta sus propias hijas
pues hasta las insultara mediante el correo de su ex esposa. Dices, wow, o sea, ya creo que ya rebasaste una línea muy fuerte, ¿no? O sea, porque son tu sangre, ¿no? Y como dijera una abuelita mía, con mis nietos y con mis hijos no se meten. Y entonces, si cruzas ese umbral, pues ¿cuál era el interés? ¿No? Sí, creo que ya no había un punto de retorno mentalmente hablando. Uh-huh. Bien, Ricardo, creo que ya vamos a pasar a un punto donde justamente ya no hay un retorno por parte de Craig, un retorno mental ya no hay. Y lamentablemente por parte de esta familia tampoco. Y pues quisiera comentarte la noche en que justamente todo explotó. Vale. El sábado 28 de noviembre de 2009, en la casa de Burlingame donde la familia Kyler pensaba refugiarse unos días, el mundo llegó a su fin. No hubo advertencias, no hubo tiempo, solo el derrumbe absoluto. Cerca de las 6 de la tarde, cuando la oscuridad ya se había tragado por completo las calles, algunos vecinos llamaron a la policía en Burlingame. Habían notado la presencia inquietante de un hombre junto a una camioneta estacionada frente a una vivienda. Sus movimientos parecían erráticos, fuera de lugar. Temieron un robo. Desde las centrales informaron que enviarían un par de agentes para revisar la situación. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era otra llamada, desde la misma zona. Esta vez no había dudas ni sospechas. Se escuchaban gritos desgarradores, llantos rotos por el pánico, voces suplicando auxilio. Ayuda, ayuda. Está dentro de la casa. Alguien vino a matarnos. Nos está matando. Vete, vete. Antes de que pudieran despachar más patrullas, ingresó una tercera llamada. Otro vecino relató que, al abrir la puerta de su hogar, encontró un niño de unos 10 años, llorando, fuera de sí, pidiendo ayuda. Repetía una y otra vez que algo terrible estaba ocurriendo en la Casa Blanca de Dorothy. El pequeño se llamaba Sean Kyler. Hablaba de disparos. Cuando los agentes llegaron a la casa de Dorothy White, el horror los recibió de inmediato. Apenas cruzaron la puerta, vieron a la dueña de casa sentada en su mecedora, cubierta de sangre. Dorothy aún respiraba. Estaba consciente, pero agonizaba. La siguiente escena fue aún más brutal. En el suelo de la cocina yacía Karen Kyler. 2 disparos habían acabado con su vida. Unos pasos más adelante, detrás de un sillón del living, encontraron el cuerpo de otra víctima. Habían intentado esconderse inútilmente. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos hacia el techo. Emily, de 18 años, había muerto tras recibir 2 balazos. Entonces, entre el silencio y el caos, escucharon gemidos. Venían del piso superior, subieron corriendo. Allí encontraron a Lauren, de apenas 16 años. Era ella quien había logrado llamar a emergencias. Apenas podía hablar, con las pocas fuerzas que le quedaban. Gritaba que no quería morir. El oficial Nathan Purling se arrodilló junto a ella. Lauren lo miró, aterrada, y le dijo con un hilo de voz: Tengo miedo. No quiero morir. Purling le preguntó quién había disparado. Lauren no dudó. Craig. ¿Quién es? Mi papá. Todo quedó registrado por la cámara corporal del oficial. Lauren murió poco después de llegar al hospital. Tenía 2 disparos en la espalda. Dorothy sobrevivió 3 días más. Antes de morir, también identificó al atacante. Cuando todo se calmó, el saldo era insoportable. 4 mujeres asesinadas, una familia destruida, un solo sobreviviente, Sean, el hijo menor. A él, su padre le había permitido huir. Craig Kyler, de 48 años, fue buscado durante toda la noche. Había abandonado su auto y sus pertenencias en la escena del crimen. Finalmente, a las 7 de la mañana del domingo, lo encontraron caminando por el costado de una carretera. No corrió, no resistió, apenas los vio. Dijo con una calma: Soy el hombre que buscan. Llevaba consigo un revólver, cientos de dólares en efectivo, una mochila, varios cuchillos y una linterna. Fue arrestado sin oponer resistencia. Hay un detalle que todavía estremece a quienes revisan el caso. En las fotografías tomadas ese día, mientras era detenido, Craig Kyler parece estar sonriendo. Así que sí, es un final un poco loco, impensable de cómo vas a acabar. Tú ya lo dijiste, con tu propia familia, con tu propia sangre.
Sin embargo, no sé cuál fue la forma de educación de este sujeto en un principio de Craig. Tampoco sé qué buscaba tener con el control absoluto, pero una vez que experimenta que nunca lo va a tener por completo, hasta dónde detonó. ¿Sabes qué estoy viendo? Y lo hemos visto con muchos psicópatas. Bueno, con los que hemos llegado a mencionar acá. Voy a empezar de delante hacia atrás. ¿Sabes qué estoy recalcando ahorita? El detalle que tú mencionaste ahorita al final. Que sonríe. ¿Sabes a qué sensación a mí me da? De terminé teniendo el control hasta el último momento. Lo perdí por un instante, pero yo fui el que terminó decidiendo qué iba a pasar en esta situación. No, al final del día, porque un dato que a mí me gustaría rescatar es: dejó vivir al niño porque pues era el único que no tenía como una decisión consciente, ¿no? De qué bando tomar. Sí, una percepción de quiero a mi mamá, quiero a mi papá, convivo con los dos. Sus hermanas, al contrario, pues ya 16 y 18 años, incluso una decisión certera de nosotros nos vamos con mamá porque la apoyamos y queremos verla feliz, y nos damos cuenta de algunas cosas que somos conscientes, de algunas cosas que ya pasan entre ustedes y no nos gusta. Justamente, entonces eso es lo que quiero rescatar. O sea, creo que el rencor no solamente fue contra Karen, o sea, contra sus propias hijas, pues que más que notorio. ¿Por qué crees que dejó el niño irse? Porque pues decía, es que el niño sí quiere estar conmigo, él sí me quiere, a él sí le intereso. Cuando realmente te das cuenta que no, o sea, ya había muchas cosas dentro de esta casa que no podemos decir que tuvieron o que no tuvieron que haber pasado, porque pasaron, ¿sale? Al final del día pasaron. Pero sí, ya estos hechos ya fueron demasiado extremistas, ¿no? Demasiado cruel. O sea, qué cruel el hecho de que fue directamente y pues teóricamente estaba buscando no dejar testigos, ¿no? Así lo quieres poner, ¿no? Porque pues acabó con todos menos con el niño. Y al final del día, al final de todo esto, las únicas dos personas que alcanzaron a resistir los impactos de bala que terminaron también pereciendo, pues fueron los que dieron con él, ¿no? O sea, decir, lo identificamos, es esta persona, la tiene que buscar la policía, ¿no? Entonces Craig creo que estaba consciente también de ese riesgo que corría y que al final del día terminó pasando. Pero me da mucho coraje, ¿sabes? Todo lo hizo consciente, ¿no? Sí, y muy meticuloso. Porque aparte de que me da mucho más coraje porque la propia Karen fue la que le dio el lugar para saber que iba a estar ahí, ¿no? Porque al final del día, pues si estaba con sus abuelos paternos, pues estaba ahí Craig. Y si trató de convencerlo estando ahí, pues fue porque tuvo un diálogo también para poder decir, oye, pues sí, acompáñanos a ver a Dorothy, así. Y desgraciadamente la locación y la ubicación ya la tenía por sí sola y en el mismo lugar donde estaban los dos, ¿no? Es que tampoco se trata de eso, tarde o temprano iba a pasar. Sí. Lamentablemente no, acá no importa de si o dirección, sino al final son hijos de los dos. Esa información tiene que también ser pública en cuestión de los familiares, pero tarde o temprano iba a ocurrir. Digo, tú ya lo mencionaste anteriormente, el tema de no medicarse, el tema de no dejar ya a Karen y a su familia en paz. Repito, ¿no? Desde entrar a su hogar, al hogar de Karen y poner cámaras, pincharle las llantas, seguir metiéndose en su vida, obsesionarse por tener nuevamente el control. Creo que aquí, sinceramente, la menos culpable es Karen, ¿sabes? Sí, no. De dar dirección, ¿no? Creo que ahí es un dato erróneo, ¿no? Tarde o temprano iba a pasar, por lo último que dijiste. Si voy a tener el control, incluso de sus vidas hasta el último día. Es que eso es lo que voy, o sea, por eso te digo, o sea, que me da más coraje porque la propia Karen terminó diciéndolo, pero, o sea, lo digo por esta parte, lo que tú acabas de mencionar, o sea, tenía que pasar en alguna circunstancia, en algún momento de esta convivencia que debían de tener y que se tenía que haber tranquilizado y ralentizado, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues iba con una cierta velocidad, se disminuye porque pues ya las cosas ya no van a existir, pero lo rescato porque ese abuso de confianza, no sé cómo decirlo, o sea, ya tenerlo planeado, porque esto debió haber tenido planeado desde hace bastante tiempo, no fue un arranque. No, yo creo que todo lo que hizo no fue un arranque. Desde las cámaras, desde las llantas, todo eso, yo creo que no fue un arranque. Su cabeza estuvo trabajando demasiado rápido como para hacer todo esto. Vamos a lo mismo, estaba consciente de los hechos que estaba
que estaban a punto de ocurrir. Justo y nada. Como dices, es un arranque, creo que hubiera pasado desde el primer instante que hubiera visto la oportunidad permitente, pero pues en esta ocasión también no sabemos qué contexto tenía Karen sobre la vida de Craig en su momento, y obviamente también, ¿no? No quiere alejarlo de sus hijos. Era como, siguen siendo tus niños, ¿no? Creo que intento tener respeto por ti nada más por esa parte, independientemente de todo lo que haya pasado. Tal vez en esos momentos sí pecó un poco, ligeramente, pero repito, creo que es el derecho que en su momento Craig, lamentablemente, también tenía. Sí, y aparte, o sea, era algo que iba a tener que existir, como tú lo dices. Creo que la forma en la que su propia hija... Qué dolor, ¿no? Sí, qué dolor, qué doloroso, ¿no? Porque también así en tu propio lecho de muerte prácticamente digas, Craig es mi papá, o sea, es... Qué triste que el mismo hombre que ayudó a que llegaras a este mundo sea el que acabe con tu vida. Así de enfermizo tal vez era el control de Craig ante toda la persona que pudiera estar en contacto con ella. Bien, Ricardo, ¿qué pasó después de esto? Quisiera narrarte un poquito de la audiencia preliminar antes de pasar con lo que realmente ocurrió al final, para darnos una idea de cómo se manejó el caso. Okay. Craig Keller fue acusado formalmente por los 4 asesinatos. La posibilidad de esperar el juicio en libertad fue descartado de inmediato. La fianza se fijó en una cifra inalcanzable, $10 millones, un número tan frío como definitivo. La cárcel sería su antesala. En diciembre de 2010 comenzaron las audiencias preliminares y, una a una, las piezas del horror fueron colocándose sobre la mesa. La fiscalía expuso una cadena de pruebas que cerraba como un círculo sin fisuras. La sangre de Craig Keller había sido encontrada dentro de la casa de Dorothy White. 2 de las víctimas, antes de morir, lo señalaron directamente como el hombre que apretó el gatillo. Una campera hallada fuera de la vivienda contenía uno de sus bolsillos la tarjeta laboral de James Keller. Varios vecinos declararon haber visto su vehículo utilitario negro estacionado frente a la casa. Y, como golpe final, estaba sin el testigo más doloroso. El niño había presenciado el instante exacto en el que su padre disparó contra su madre. El patólogo forense Eric Mitchell aportó detalles que congelaron la sala. Explicó que 6 de los 7 disparos recibidos por las víctimas habían sido letales. 3 de las mujeres fueron baleadas 2 veces cada una. En el caso de Emily, el primer disparo la dejó paralizada antes del segundo. Dorothy White fue la única que recibió un solo impacto, pero el dato más inquietante no estaba en el número de balas, sino en el tiempo. Ninguna de las heridas provocó una muerte inmediata. Todas las víctimas supieron quién las estaba matando. Todas fueron conscientes de que estaban muriendo. Este conocimiento final, ese instante prolongado de terror, añadió una capa más de crueldad al crimen. Son Reese, de 42 años al momento del juicio, declaró que no había sido la causa de la ruptura del matrimonio Keller. Sin embargo, admitió que había alentado a Karen a divorciarse por una sola razón: su seguridad. Karen le había relatado con detalle las agresiones físicas y el control al que estaba sometida. La defensa intentó desviar la atención insinuando que existían tríos sexuales consensuados entre ellos. Sonny, obviamente, lo negó sin titubeos. Entre las pruebas presentadas al jurado hubo una que nadie pudo escuchar sin estremecerse: la grabación de la llamada de emergencia. La voz de Lauren, herida de muerte, suplicando ayuda, quebrándose entre gritos, quedó flotando en la sala como un eco imposible de borrar. También se reveló que Craig Keller tenía prescrita medicación para trastornos de ansiedad, pero que nunca la tomaba. Los detectives añadieron otro dato inquietante: en su poder se habían encontrado revistas especializadas en municiones. No era solo un hombre consumido por la ira, era alguien que había estado, como tú lo mencionaste, preparándose para el día. Me gustaría saber tu opinión referente a esta antesala de ser juzgado, pero si ya el mismo o el propio relato de los hechos nos quedó fríos, congelados, creo que lo que se explicó después, aún más. Siendo consciente que sí lo fue, preparándose en todo momento, pero lo que más perturba es que todavía sus propias hijas las hizo
sufrir en su lecho de muerte. Creo que ya fue demasiado rencor, ¿no? El que traía. Hay que decirlo, hay que ponerlo así en ese contexto. Híjolas. Me llama mucho la atención ese detalle de las revistas de municiones. Me llama mucho la atención porque te vienen bien descritas aparte. ¿Sí? ¿Qué impacto pueden tener? ¿Qué fuerza? ¿Qué zonas? Y muchos otros temas. No dudo que por ahí también haya investigado en qué zonas es más letal una herida de bala, en qué otras zonas es letal, pero no al instante, ¿no? Lógicamente, las zonas que más conocemos es la cabeza y el corazón, ¿no? Pero no me imagino que fuera tan descabellado que lo pudiera investigar, donde al punto que sufrieron. Hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué me pasó por la cabeza? Y creo que es una imagen que no quería yo tener, pero el propio hecho de que cuando ya estuvieran tiradas, cuando ya estuvieran agonizando, si estaban boca abajo, las tomara del cabello y les hiciera ver que era él, ¿no? A sus hijas, inclusive a Karen, ¿no? O fularse frente de ellas, o sea, como aceptándolo, ¿no? De que ya terminó, antes de la huida, dejarles claro quién fue el que terminó con su vida, ¿no? Y alguna que otra frase por ahí mucho más inquietante, ¿no? Digo, nunca lo vamos a saber, pero creo que eso es lo que te deja esta escena, ¿no? Esta descripción de los hechos. Ser tan certero no es casualidad. Ser tan certero no es casualidad. Eso en mi vida yo creo que no sería algo fácil. Y aparte porque en Estados Unidos pues sí tienen no sé cómo decirlo, pero no quiero llamarlo como educación, pero sí tienen manejo de armas. Es parte de su cultura. De su cultura, sí, es parte de su cultura. Entonces, yo no imagino a una persona inexperta jalándole una pistola, por más pequeña que sea, que no le dé el famoso culatazo, ¿no? Bueno, que te aviente la mano hacia atrás, claro, por la propia fuerza que genera, ¿no? Yo no me imagino que él haya sido así. Ya iba firme y sabía lo que iba. Sí, ya había una preparación previa, ¿no? Ya había preparativos de todo lo ocurrido. Y luego, es cierto, hay un dato que se me estaba olvidando ocurrir por la zona en donde ocurrió todo. Y pues les vamos a estar poniendo de todas formas la fotografía del lugar, si es que ya está. Es un lugar muy boscoso, un poquito solitario. O sea, sí hay vecinos, pero son algo alejados. Okay. Sin embargo, creo que, repito, y como tú lo mencionaste, no es nada de un día para el otro. Es una preparación constante del lugar, de la ocasión. Es perturbador en todo el sentido que quieras verlo. Sí, fue muy, muy meticuloso en este aspecto. Se preparó demasiado bien para poder llegar a su cometido. ¿Sabes qué? O sea, también es demasiado perturbador por sí mismo el hecho de que y que creo que fue una bajeza. Al final del día fue una bajeza que haya mencionado con su defensa que pues eran tríos sexuales permitidos. O sea, digo, hay que ser demasiado estúpido, ¿no? Como para poner eso como una consonante de que yo no era el que quería controlarla, era ella, ¿no? O sea, sí, güey, ¿por eso las mataste? Creo que no, ni siquiera hay una... A mí se me hace una estupidez. Y recordemos que también fue su defensa desde el principio, ¿no? Cuando intentó buscar aliados, que la culpa es de ellas, no mía. Yo soy el pobre hombre que está siendo abandonado por todos. Es ella la culpable de su promiscuidad y que está buscando cuando yo le di todo, ¿no? Entonces, si eso pensaba y si eso quería dar a pensar al público, no le importaba cómo podría ser la imagen de Karen. Igual, para él ya estaba muerta. ¿Sabes qué? Justamente es eso, y aparte lo que siento yo es que era el punto de que no estoy haciendo nada malo, o sea, estoy proveyendo, estoy haciendo mi labor de hombre, ¿no? De hombre, hay que ponerlo, ¿no? De macho. Pues por eso, lógicamente, las agresiones y todo lo que pasaba nunca lo puso como en primer plano, o sea, y ni pasaba, ¿no? O sea, era pues, güey, pues yo soy el hombre aquí, como estoy proveyendo y todo esto, pues tengo derecho de hacer lo que se me hinche mi gana, ¿no? Y no es así. Entonces, creo que es esto, o sea, que esta parte de la audiencia es... Ay, sí se siente muy feo, ¿no? Esta parte de las grabaciones, de cómo se escuchó la llamada, los gritos, creo que también es demasiado tenso. Demasiado tenso, ¿no? Porque si por sí escucharlo sería feo de algún momento determinado. Imagínate estar en esa posición que nunca esperamos estar, pero creo que sí te deja con la piel helada. Pues el siguiente apartado, Ricardo, nos va a dejar más helados porque ahora te quiero contar
la perspectiva del sobreviviente. Ok. Sin fue la pieza que cerró el círculo. Sobrevivió para contar lo que nadie más pudo. Era el testimonio vivo del horror, el dolor encarnado. Tenía apenas 12 años cuando se sentó frente al tribunal y relató con una precisión escalofriante lo ocurrido aquel día, un año atrás. Cuando el acusado entró a la sala, buscó a su hijo con la mirada y le sonrió. El gesto fue suficiente para tensar el aire. Durante 28 minutos, Sin sostuvo el relato que nadie quería escuchar. En 2 ocasiones levantó la vista y mantuvo un contacto visual prolongado con su padre, al que tuvo que señalar directamente. El resto del tiempo aferró con ambas manos una pelota de tenis con una sonrisa dibujada, como si ese pequeño objeto fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. No volvió a levantar la mirada. Contó que aquella tarde de ese sábado estaba con su madre en la cocina en la sala de Dorothy. Lavaban unas monedas antiguas que él había encontrado. Karen estaba de espaldas, concentrada en la bacha, cuando Sin vio abrirse la puerta trasera. Su padre entró en silencio. Llevaba un rifle AK-47. No dijo una sola palabra. Apuntó y disparó. La bala impactó en la pierna de Karen. Escuché a mamá colapsar y caer al piso por el disparo. Estaba muerto de miedo. No lo miré. Solo alcancé a ver que se agarraba la pierna, declaró el niño. Craig siguió avanzando. Sí, no se quedó paralizado. Corrió. Celó por la misma puerta por la que había entrado su padre. No era con él. Craig no intentó detenerlo. No le disparó. Sin rodeó la casa con la esperanza de entrar por el frente, llegar al teléfono y pedir ayuda. Abrió la puerta principal con cuidado, pero entonces escuchó llantos. Vio, a la distancia, la sombra de su padre moviéndose con el arma en las manos. Oyó 3 o 4 disparos más. Cerró la puerta sin hacer ruido y corrió. Desesperado, llegó a una casa vecina. Al hombre que abrió le suplicó que llamara al 911. Dijo que su familia estaba herida. Dijo que algo terrible estaba pasando. Durante el juicio se confirmó uno de los detalles más estremecedores. Craig había perseguido a Lauren por toda la casa hasta alcanzarla en un dormitorio de la planta alta, donde terminó de asesinarla. El abogado defensor, Tom Haney, le preguntó a Sin si todavía amaba a su padre. La respuesta fue seca, definitiva. No realmente. Aún así, el niño escribió 2 breves notas para que fueran leídas ante el jurado. En una pidió que su padre no recibiera la pena de muerte, no por él, sino por sus abuelos paternos. En la otra dejó una frase devastadora. No quisiera que se vaya toda mi familia. El investigador Nathan Purling declaró que cuando encontró a Lauren, su abdomen estaba cubierto de manchas púrpuras que se expandían segundo a segundo. Karen, en tanto, aún respiraba cuando fue hallada en el suelo de la cocina. La casa seguía viva, pero la muerta ya había reclamado casi todo. Como bien te lo comenté, creo que el caso preliminar, más pues esta historia, la perspectiva de Sin, ya de todo lo ocurrido, creo que ya nos deja una mezcla completa de todo lo ocurrido aquella noche, aquella tarde-noche. Y si me lo preguntas, creo que es aún más perturbador por todo lo ocurrió. Y como tú lo comentaste también, no querías esa imagen en la cabeza, ¿qué más hubiera pasado? Creo que hasta el tema de perseguirla, abordarla y finalmente asesinarla, vaya, habla de cómo fue de perturbador para ellas, que lamentablemente ya no están para contarlo. Sin, también, afortunadamente y desafortunadamente, está, pero pues es un recuerdo que creo que no quisieras tener. ¿Sabes qué siento ahorita en este momento? O sea, si bien ya completamos toda la sopa de sangre que venimos construyendo, ¿no? Ya le terminamos de echar las verduras, ya le terminamos de echar los ingredientes completos, las especias. Creo que le faltaba la sal. Y esta es la sal. No, y lo estoy diciendo de una manera muy sarcástica para no abordar desde el enojo la situación, ¿no? Pero, o sea, si ya tenía sabor esto, creo que la descripción de Sin y las sensaciones que tuvo fueron... Qué miedo, ¿no? 12 años. Eres un niño todavía a esa edad. Sí, tener que señalar a tu padre, todavía pensar en todo lo ocurrido. Luego en un juicio frente a todos. Y reciente, porque fue el año pasado, como lo relata la historia.
sinceramente no sé qué pensar. ¿Sabes qué? O sea, lo podemos poner en un punto de partida que no tiene partida. Porque, como tú lo acabas de decir, es una sensación que no quisieras tener. Ahora imagínate lo traumante que va a ser esto para el resto de su vida. Qué pesado. O sea, qué pesado, de verdad qué pesado, porque estamos hablando de alguien que primero señaló, describió y dio una narrativa de los hechos desde esa infancia y que ya se corrompió. Lo hemos dicho aquí muchas veces. La infancia se corrompe de muchas formas, hay muchas formas de corromper la infancia, pero creo que estos hechos que le pasan a un infante a esa edad, presenciarlos, te marcan de por vida. Esperemos que con el paso del tiempo y el tiempo de la razón no tengamos que escuchar alguna historia de él. De verdad, esperemos, porque esto va a ser un evento totalmente fuerte. Sé que el Estado de la Unión Americana interviene mucho en estos casos, ¿no? Los procesos judiciales, el apoyo psiquiátrico, el apoyo psicológico, el cuidado, el estar al pendiente del chico, tratar de que pues retome su vida poco a poco, ¿no? Porque va a ser un proceso larguísimo. Pero no quiero imaginar cómo va a ser llegar a su vida adulta sin una orientación completa, ¿no? A lo mejor van a ser sus abuelos paternos, pero ¿de dónde surgió su papá? ¿No? Sí, lamentablemente hay muchas cosas que pensar. Tal vez en algún momento se va a ver en el reflejo con una familia y automáticamente el recordatorio de lo que vivió va a estar presente sí o sí. Creo que más enmarcado en ese momento. Exactamente, eso es a lo que voy. Me gustaría retomar una frase que ojalá perdure por siempre, pero que ojalá sea mejor papá que su papá. Y que desde la experiencia con sus abuelos, ojalá pueda hacerlo también, ¿no? Esperemos que esto no nos dé una sorpresa más adelante, porque son historias muy tristes en ese sentido, ¿no? Pues sí, y para poder continuar con esa historia y también para terminarla, creo que más de uno le va a dar coraje la forma en que terminó esta historia, y más porque, como te lo dije al principio, todavía hasta nuestra fecha es debatible, está muy presente y creo que ya saben para dónde voy. Okay. La defensa intentó construir un retrato distinto de Craig Keller. Afirmaron que no actuó desde la frialdad, sino desde el derrumbe, que lo ocurrido fue la consecuencia directa de un colapso mental provocado por una cadena de pérdidas personales. Señalaron que Keller desaprobaba el ejemplo de que su esposa daba a sus hijos al mantener una relación con otra mujer y que el vínculo entre Karen y Sonny había sido, según ellos, el detonante final. Perdió su empleo, su estatus y terminó regresando derrotado a la casa de sus padres. A eso sumaron otros elementos: la medicación psiquiátrica que le había sido recetada y que jamás tomó, el hecho de no haber intentado huir ni ocultar los asesinatos y haber sido encontrado caminando sin rumbo como un hombre vacío. Todo ello, argumentaron, demostraba que su mente estaba fracturada, que no era un hombre sano. Sin embargo, la ley del Estado era clara. Desde 1995, la insanidad mental ya no era un argumento válido para evitar la pena capital. Ante la ley, Keller era plenamente responsable de sus actos. Los abogados insistieron entonces en otro punto. Negaron la premeditación. Aseguraron que la gravedad de sus trastornos, depresión profunda, alucinaciones, trastorno obsesivo compulsivo y rasgos narcisistas le impedían planear con claridad. Pero esa teoría se desmoronó. La fiscalía sostuvo lo contrario, que los crímenes habían sido cuidadosamente pensados. Un psiquiatra reforzó esa postura al señalar que, pese a su depresión, Keller distinguía perfectamente el bien del mal. La prueba más contundente había dejado a su hijo con vida. Eso, para el experto, evidenciaba control absoluto sobre la situación. Craig Keller optó por el silencio. No quiso declarar ni estar presente durante la lectura de la sentencia. El juez rechazó su pedido. El jurado deliberó apenas 55 minutos. A las 3:25 del lunes 29 de agosto del 2011, el veredicto fue anunciado: culpable. La recomendación fue unánime: pena de muerte. El juez Philip Fromm revisó la solución. Tenía la facultad de conmutarla por prisión perpetua, pero decidió no hacerlo. En octubre, la condena quedó sellada. Lynn Denton, hermana de Karen, confesó sentir alivio
Con una ironía amargada dijo: Es un bellísimo día afuera. Luego agregó con la voz quebrada: Extraño a Karen todos los días. A veces quiero levantar el teléfono y llamarla. No existen palabras para describir pérdidas tan grandes. Amaba a mi abuela, a Karen, a Emily y a Lauren, y los extrañaré hasta el final de mis días. Durante todo el proceso judicial, Keller no derramó una sola lágrima, no pidió perdón, incluso esbozó sonrisas sarcásticas. Tras escuchar su condena, gritó a sus padres desde la sala: Cuiden de Sim para que no lo críe ese grupo de frikis. Se refería a la familia materna del niño. En cartas posteriores, llegó a mostrarse satisfecho por haber liberado a su hijo de la influencia de las mujeres de la familia. Lamentablemente en 2017 murió Wayne, el padre de Craig, consumido por la angustia. Su madre, Patricia, aún vive. Sin, hoy con 25 o 27 años aproximadamente, fue criado por sus abuelos maternos. Terminó la preparatoria y actualmente vive en Kansas. La mujer que lo cuidó fue la misma que aquella noche perdió de golpe 3 generaciones: a su madre Dorothy, a su hija Karen y a 2 de sus nietas, Emily y Lauren. Y el final para Craig es este. En 2020, Craig Keller apeló su condena ante la Suprema Corte de Kansas. Fracasó. En 2023 lo intentó de nuevo y volvió a ser rechazado. Permanece en el corredor de la muerte. No obstante, no se fijará una fecha de ejecución hasta que se agoten todos los recursos legales posibles. Y hay un dato que pesa como una ironía final: la última ejecución en Kansas ocurrió en 1965. Todo indica que Keller no morirá por inyección letal, sino lentamente, consumido por el tiempo. Hoy pasa apenas 1 hora fuera de su celda, 5 días a la semana. Y como dato adicional, otra apelación que tuvo fue el año pasado, en septiembre. Obviamente pues fracasó, pero pues sigue en la celda, sigue en ese corredor de la muerte, esperando el día en que llegue su fin, no por lo que hizo, sino por la naturalidad. Qué estremecedor es. Qué estremecedor es. ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo te lo explico? Qué coraje, de verdad. Ahora sí te lo digo, porque ya con todo lo que tiene que ser, pero qué coraje. Y qué pedazo de persona era, de mala forma, ¿no? Por no tomar la palabra correcta con la que la estoy pensando, pero sí se pasó. Sí se pasó al momento de recibir la sentencia, de llamarle frikis a su familia de su difunta ya esposa, de su ya difunta esposa, y aparte de decir, porque estar cuidando así, ¿no? Su futuro, ¿no? Que él sí va a poder ser un buen hombre porque la liberó de esa familia que a final de cuentas fueron ellos mismos los que lo terminaron criando. O sea, se vuelve muy, muy risible todo este aspecto, ¿no? Y aparte yo creo que el principal aspecto de la sensación de sus propios padres, ¿no? O sea, de cómo se corrompe la mente humana muy fácil, ¿no? Y muchas cosas que a veces ignoramos dentro de un hogar. No, como padres lo ignoramos en nuestros hijos. Como hijos no lo ignoramos hasta mucho tiempo después, te das cuenta, ¿no? O nunca te das cuenta también. Pero, uy, qué feo que Craig haya hecho todavía esa última declaración. Lo de las cartas, ¿no? Como que dejando en claro que pues no tenía ni siquiera un sentido de empatía, de nada. O sea, lo hizo consciente todo el tiempo. Me alegra a medias, o sea, que es un sabor amargo, porque pues ojalá ya se hubiera cumplido la sentencia para que este maldito ya no estuviera dentro de este plano terrenal, ya estuviera descansando entre las lombrices, ya estuviera consumido, pero que siga ahí. Digo, yo lo entiendo, hay muchas historias de estas que hemos escuchado, ¿no? Que en cuentas pueden tardar 20, 30 años o hasta que perecen por lo mismo, ¿no? De que se van agotando los recursos judiciales para poder tratar de apelar la pena de muerte, ¿no? Y que creo que en este caso pues sí era justo que fuera un poquito más rápido. Te deja esa sensación medio amarga, ¿sí, no? Una muy buena resolución, sí, pero amargo porque hasta el día de hoy todavía no se resuelve y sigue sin resolverse, ¿no? Creo que hay a veces, yo siento que sí le falta un poquito más de pundonor a la justicia americana, ¿no?
pero la parte de los derechos humanos es la que juega mucho en contra de este tipo de decisiones tan difíciles. Sí, creo que nada más nos ocurre como en todos los países. Creo que si un caso es demasiado sonado y es el centro de atención simplemente por el tema de la presión social, es donde metes una mano dura. Pero en esta ocasión, como tú lo dices, y suena muy poco humano decirlo incluso, pero es uno de los tantos casos que han ocurrido en los Estados Unidos. Y queda así, ¿no? Sí. O sea, me refiero a que es demasiado amargo poder mencionarlo, decirlo de esta manera tan fría, pero sí es un caso más, es un delincuente más, ¿no? Entonces, también su caso es uno más. Suena muy frío, pero lamentablemente es la realidad. Es que desgraciadamente al no ser tan mediático tiene una barrera muy fuerte, ¿no? O sea, si es un caso que te genera frialdad o sea, no te genera frialdad hacia el tema, sino te genera un frío interno. Esta sensación de que algo está mal y caray, o sea, sí, yo me quedo con esa sensación. O sea, muy buena la determinación, pero qué mal el procedimiento para poder hacerle pagar a Craig todo lo que hizo. Pero bueno, creo que también es la recomendación, ¿no? O sea, el cuidado de la mente humana siempre tiene que ser una prioridad también, ¿no? Sobre todo de la educación, ¿no? También saber identificar algunas actitudes que no son para nada buenas, o tal vez en algún momento que explotan de la noche a la mañana y de repente ya estamos dentro de un abismo que no tiene alguna resolución. Pero vaya, son muchas cosas que se tienen que pensar. Sinceramente esta vez lo dejo sin conclusión, así como sin introducción, porque sí es un caso bastante inhumano en todos los sentidos que quieras verlo. Pero pues sí, te doy el punto. Creo que el cuidado de la salud mental y sobre todo ignorar si estás bien o mal y si necesitas un apoyo extra, pues adelante. Y sobre todo si es una persona que tiene el control o que siempre lo quiere tener, pues muchísimo cuidado, porque creo que este ejemplo no es en vano, no es ficción, es totalmente realidad. No pasó en este siglo, o tal vez sí, bueno, sí pasó la resolución, Sí. pero todo el antecedente ya estaba desde la época universitaria, ¿no? Entonces simplemente hay que tener cuidado con las personas con las que convivimos, y si tú eres así, pues mucho cuidado, ¿no? Porque no sabes hasta dónde te puede llegar ese control y ese método impulsivo. Claro, yo creo que sí es importante. Pues a la gente que nos escucha, que nos ve, al final del día, yo creo que es nuestra principal lección que nos deja esta historia. Demasiado triste, demasiado amarga, demasiado dura, demasiado cruel, pero que creo que también nos puede dejar lecciones importantes para nuestro día a día y para estar pendientes de muchas situaciones que a veces ignoramos, ¿no? Y que mantenemos en silencio. Pues bien, Ricardo, este fue el episodio para el 14 de febrero. Repito, creo que es una historia bastante peculiar para el consumidor que no es habitual en este canal, pero lamentablemente normal para el que nos sigue semana tras semana. Entonces, bueno, ya vimos que el amor sí es para todos. Lamentablemente también en ese amor hay bastante oscuridad, y creo que este caso también lo demuestra en todo su esplendor. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos? Nada más, amigo, feliz día del amor y la amistad, y nos vamos con este caso muy a modo de Miedos Nocturnos. Pues bien, antes de finalizar, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter. Ahí estamos como @Miedos Podcast. Por otro lado, también suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Y finalmente, síganos en la plataforma de podcast y de música Spotify, Miedos Nocturnos. Sigan el podcast, escuchen los episodios y finalmente califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y bien, Ricardo, sin nada más que mencionar por el día de hoy, gracias por acompañarme en esta aventura románticamente oscura y te deseo una muy buena noche. Muchas gracias, amigo, y muy buena noche.